gracias, Fernando, se lo pasó a Aníbal, y un placer estar acá y un orgullo y a disposición para lo que tienen. No Muy faltará, amables. no faltará oportunidad de volvernos a encontrar. Que tengas buena jornada. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con las actividades previstas para la mañana de hoy. En instantes nada más nos va a estar acompañando el gerente de gestión y diversidad de Fundación Descúbreme, el ingeniero Andrés Beroggi, un gran amigo de la red de empresas inclusivas, tanto él como la propia Fundación Descúbreme. Y en ese sentido, antes de presentarlo, quiero anunciarles que dentro del marco de las actividades que la red ya puso en marcha y dentro de la planificación de capacitación para este año, vamos a estar realizando un taller sobre diversidad e inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto va a ser en 2 jornadas en el mes de julio, el 21 y el 28 de julio, a razón de 3 horas por cada jornada, con 2 facilitadoras de lujo, como son María Ignacia Rodríguez y Javiera Cid. Allí está el programa, lo pueden ver también en la página web de la red o en la página web de ICADEP, con quien estamos realizando esta serie también de capacitaciones. Y francamente lo digo, y está Andrés ahora ya pronto para su conferencia, la red de empresas, en base a su metodología de trabajo, realizó una convocatoria abierta a instituciones, fundaciones y profesionales interesados en formar parte de este plan de capacitación, y dada la larga trayectoria de la Fundación Descúbreme, no solo en Chile, además de su trabajo con diferentes redes de empresas, sino también fuera de Chile, fue que la elegimos para dar el puntapié inicial, digamos, a este plan de capacitación, por lo cual los estamos invitando a todas las empresas, miembros de la red y no, a participar de este taller que, reitero, va a ser en el mes de julio, por lo cual tenemos todavía un tiempito por allí. Dicho esto, darle la bienvenida al ingeniero Andrés Beroggi, cuya conferencia se llama Buenas Prácticas en Inclusión, la experiencia de Fundación Descúbreme. Como les adelanté, Andrés es gerente de gestión y diversidad de la Fundación Descúbreme, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su experiencia profesional abarca haber trabajado en diversas fundaciones, como la Fundación Imagen de Chile como gerente de marketing, la Comunidad de Organizaciones Solidarias como gerente general y Aldeas Infantiles SOS Chile como director nacional. Además, posee más de 13 años de experiencia en las áreas de marketing y comunicaciones en empresas multinacionales de tecnología. Andrés, muy bienvenido. Gracias por participar de nuestro congreso. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por habernos invitado desde el inicio. Y como tú sabes, nosotros estamos muy entusiasmados de trabajar con ustedes. Trabajamos ya con la red inclusiva en Chile. Como tú dices, trabajamos con varias redes internacionales. Así que feliz de seguir aportando. Y bueno, la verdad que agradecerle a Mercedes porque me facilitó mucho la presentación que voy a hacer ahora, porque están muy ligadas ambas. Y bueno, dicho eso, Fernando, muchas gracias y comenzamos para poder cumplir con los tiempos. Bien, bueno, buenos días a todos. Comentarles que la Fundación Descubre ya tiene más de 11 años de trabajo en Chile y con redes internacionales, como lo comentábamos, y nuestro foco siempre ha sido la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos del desarrollo humano. Esto significa no solo la inclusión laboral, que es nuestro foco hoy día en este congreso, sino también considerando los aspectos legales, la educación, la salud, la vida independiente, etcétera, etcétera. Finalmente, tratamos de ver a la persona como un todo en todos los ámbitos de su vida. Nosotros somos una fundación un poco extraña porque pertenecemos a un grupo de empresas importantes en Chile. Por lo tanto, tenemos misión y corazón de fundación, pero todos nuestros procedimientos y nuestro trabajo es muy empresarial. Así que entendemos muy bien cómo se desarrolla el trabajo en las empresas. Partamos con algo un poco de contexto. Estos son números de Chile, los últimos oficiales del 2015, que es la encuesta nacional de discapacidad. Y destacar, por ejemplo, que en Chile el 16,7% de la población tiene algún grado de discapacidad. Esto es bien parecido a Uruguay. Uruguay, según lo que yo vi del censo 2011, es alrededor de un 15,8%. Obviamente habrá que esperar al nuevo censo para ver cómo esta realidad ha cambiado, pero estamos hablando de un porcentaje bastante similar. En el caso de Chile, un 20% de la población está en edad laboral, arriba de los 18 años,
por lo tanto es un contingente importante. Una de las brechas importantes que vamos a conversar hoy día es que la escolaridad de las personas con discapacidad es menor, en este caso 3 años menor en Chile, que el resto de la población. Y eso obviamente afecta los ingresos y afecta la posibilidad de empleo. En el caso de Uruguay, el 51% de las personas con discapacidad tienen escolaridad primaria solamente, y eso obviamente produce los efectos que acabo de comentar. Pueden ver a la derecha del gráfico que la mayor porcentaje de personas con discapacidad pertenece a los sectores más vulnerables, a los sectores de pobreza o cercanos a la pobreza, que también es otro desafío, es otra barrera que tenemos que enfrentar. Todo esto, la menor educación, la menor posibilidad de estímulo, menores ingresos en el entorno familiar, provoca finalmente que, como destaco aquí, el 57,2% de las personas con discapacidad en Chile están desocupadas. Y además valga aclarar que el porcentaje de ocupación, de ocupados, de un 39,9%, se define como cualquier actividad remunerada, no necesariamente con contrato y no necesariamente todas las horas de la semana, con algunas horas de la semana ya se considera ocupados. Por lo tanto, la cifra es aún más preocupante. Les cuento esto porque esto es lo que explica que nuestros países incentiven una ley de inclusión, una ley de cuotas, para incentivar la contratación de personas con discapacidad. Como vemos, no es un tema menor. En el caso de Chile, la ley tiene 3 años ya, y más adelante les voy a contar cómo lo estamos haciendo, y es un poco diferente a la ley de Uruguay porque le pide a empresas de más de 100 trabajadores que al menos el 1% de sus trabajadores sean personas con discapacidad. En el caso de Uruguay, bueno, ustedes la conocen mejor que yo la ley, pero parte con una plantilla de 25 trabajadores, una empresa de 25 trabajadores, y va escalando hasta un 4% en el requerimiento. Vale decir que además en Uruguay el sector público ya había comenzado con la ley de cuotas mucho antes. En el caso de Chile, ambos sectores, tanto el privado como el público, comenzamos al mismo tiempo. Entonces eso también marca una diferencia. Aquí algunos resultados. Hoy día tenemos 32.334 contratos registrados bajo la ley de inclusión. Lo que es interesante para mí es que el 44% de estos contratos ya eran personas que trabajaban en la empresa, pero la verdad nadie sabía, ¿no? Nadie tenía un registro. La mayoría de las veces ni siquiera las áreas de recursos humanos, porque no había sido un tema antes de la entrada en vigencia de la ley. Pero la buena noticia es que hay un 54,7%, casi un 56% de estos contratos que son nuevos puestos de trabajo y nuevas personas que han entrado a trabajar, en muchísimos casos siendo su primer trabajo, lo que también conlleva una serie de desafíos. Como les contaba, nosotros tenemos 11 años de trabajo y hemos trabajado con todas estas empresas. No sé si los logos se alcanzan a ver porque son muchos, pero me gusta usar esta lámina, uno, para contarles que el grupo Bimbo que acaba de presentar está ahí con Ideal en el centro de la lámina. Prosegur también está presente, también trabajamos con ellos en Chile. Y uno se empieza a dar cuenta de que hay empresas, sobre todo empresas internacionales, que tienen muy avanzado este trabajo en distintos países. Y en esta lámina tenemos empresas internacionales, tenemos empresas nacionales, tenemos empresas grandes, tenemos empresas medianas, y tenemos empresas de un montón de rubros distintos, desde minería, que ustedes saben que es muy fuerte en Chile, retail, servicios financieros, producción, fábrica, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les cuento esto? Básicamente porque la empresa que tenga la voluntad y quiera hacer inclusión laboral, lo puede hacer. Lo que se requiere son las ganas de empezar y estar abierto a aprender, ¿sí? No es fácil la primera vez, no es fácil los primeros procesos, pero uno va aprendiendo en el proceso. Entonces, básicamente les muestro esto para que se animen.
todas las circunstancias de cada empresa son particulares, son especiales, y hay que tomarlas en consideración, pero todas las empresas pueden aventurarse en la inclusión laboral. Algunas barreras con las que nos hemos encontrado en todos estos años de experiencia, algunas ya las he comentado: baja educación, poca formación en oficios. De hecho, tanto así que cuando nosotros empezamos a incursionar en el ámbito de la inclusión laboral, creamos un área de capacitación en oficios para poder salvar esa brecha. Y nos ha ido por suerte muy bien, y eso ha permitido poder aumentar las inclusiones laborales. Y obviamente poder alinear esas capacitaciones con la demanda que tiene la empresa es clave, y hay recomendación para las empresas que puedan asociarse con organizaciones que puedan capacitar a sus futuros trabajadores, ¿no? Eso es un paso súper importante para una inclusión laboral exitosa. Lo segundo es la falta de conciencia sobre discapacidad e inclusión, que, bueno, parte de ese trabajo lo estamos haciendo en este congreso, en las charlas, en los talleres. Hay que ir aprendiendo de este tema, ¿no? Uno no nace sabiendo, hay que ir aprendiendo cómo comunicarse, qué palabras usar, cómo interrelacionarse con las personas con discapacidad, y básicamente a romper los paradigmas y los miedos que uno muchas veces tiene. Entonces, el bajo acceso al empleo, en general, la gran mayoría, como tienen poca educación, acceden a empleos de baja calificación y remuneración. Obviamente hay casos que no, pero esta es una pirámide, igual que el mercado laboral regular. Y por último, el bajo conocimiento de los empleadores sobre procesos de inclusión laboral y los ajustes que son tan necesarios, y que vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante aprender del proceso de inclusión laboral, y la pura buena voluntad en este caso no sirve. Es importante, pero no suficiente. ¿Cómo superar esta brecha? Bueno, capacitar a las personas con discapacidad, sobre todo en oficios más demandados, prepararnos en las empresas para realizar los procesos, sobre todo las áreas de recursos humanos. Yo me acuerdo, en Chile salió la ley, y cuando uno iba a hablar con los gerentes generales decían: no, estos de recursos humanos vayan a hablar con el área de recursos humanos, que es hoy día nuestro mayor interlocutor. Considerar la inclusión como un valor agregado, vamos a hablar ahora un poquito más adelante de eso, la cantidad de beneficios que tiene, algo ya lo mencionó Mercedes en la experiencia del grupo Bimbo. En el caso de Uruguay hay varios beneficios tributarios, además, que no tenemos en el caso chileno, así que con una razón más para transitar este camino, y avanzar en la accesibilidad universal. La accesibilidad universal no es solo para las personas con discapacidad, es para toda la población, sobre todo más aún considerando en Uruguay el porcentaje alto, alrededor de un 19, un 20% de personas arriba de 60 años, por ejemplo, la accesibilidad es súper importante, ¿sí? Sobre todo para empresas que atienden clientes o que dan servicios públicos, extremadamente importante poder, junto con la inclusión, poder trabajar el tema de la accesibilidad. Hablábamos del valor agregado, un poco de los beneficios que tiene una inclusión laboral, y básicamente, ¿qué significa una inclusión laboral? Incorporar un talento, una visión distinta que antes no teníamos en la organización. Por lo tanto, el primer beneficio es que uno accede a talentos y visiones distintas. Primer beneficio. Segundo, esto lo hemos hecho varios estudios en la Fundación, se mejora el clima laboral. Hay un menor índice de rotación y ausentismo. Hay un aumento de productividad. ¿Y por qué se da esto? Nosotros, bueno, trabajamos mucho con personas con discapacidad cognitiva, sobre todo, como les mencionaba antes, que entran a su primer empleo. Y estas personas obviamente valoran mucho la oportunidad que le da la empresa, y son muy leales a la empresa y al trabajo. Y en general hemos visto que son muy cumplidoras en el horario, en lo que tienen que hacer, y terminan siendo un ejemplo para el resto de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Siempre está la creencia que las personas con discapacidad tienen un alto ausentismo por problemas de salud. Eso no es así, en los estudios que lo hemos visto, de hecho es menor que los trabajadores regulares. Así que, como ven, ya en el grupo de trabajo más cercano a la inclusión ya se ve una serie de beneficios. A eso hay que sumarle que en la medida
que uno entra a trabajar en inclusión, en diversidad, en hacer en procesos de inclusión laboral, las áreas de recursos humanos, las jefaturas van acumulando conocimiento. Y muchas veces las empresas parten apoyándose en una fundación o en algún experto en estos temas, pero la idea es que luego de haber avanzado pueda la empresa hacerlo por sí solo, que ese conocimiento quede en la organización y puedan aplicarlo en el futuro, ¿sí? El tener una perspectiva diferente de las personas que entran a la organización provoca mayor innovación, puede ayudar a atender. Cuando hablemos de negocios un poquito, cuando hablamos que un 20% de la población tiene discapacidad, bueno, es un segmento de la población muy interesante, ¿no? Un 20%. Si tenemos personas dentro de nuestra organización con discapacidad, podemos tener su perspectiva, de sus experiencias, y eso aplicarlo a nuestra atención al cliente, a los productos, a los servicios que creamos, y eso produce una mayor innovación. Obviamente, una empresa que se embarca en el tema de la diversidad y la inclusión ayuda a mejorar su reputación, ¿sí? Y finalmente todo esto obviamente se traduce en un aumento en el valor de las acciones y para los accionistas. Sin embargo, todo esto se da no haciendo una inclusión laboral solamente, sino haciendo que esta inclusión laboral esté en un contexto de una cultura inclusiva. Y eso es bien importante. Si yo estoy en un ambiente donde no escuchamos a los trabajadores, donde no dialogamos, donde no se respetan las diferencias, probablemente la inclusión laboral de una persona con discapacidad no va a funcionar, ¿sí? Probablemente ingrese y a un mes, 2 meses, 3 meses, que son los primeros 3 meses son los clave, probablemente se va a retirar. Entonces, tan importante como hacer la inclusión laboral es trabajar en una cultura inclusiva para toda la organización. Ahora, ¿cómo logramos avanzar en esto? Bueno, vamos un poquito al detalle, un poco al área chica. Primero, no hay ningún cambio organizacional que se pueda hacer si no están comprometidas los líderes de la organización, las gerencias generales, los directorios, las jefaturas. Siempre está esta discusión de quién hace el recurso humano, ¿no? Quién gestiona los recursos humanos en una organización. Y rápidamente uno tiende a cometer el error de decir, no, pero para eso está el área de recursos humanos. Bueno, sabemos que no es así. El área de recursos humanos asesora, crea procesos, acompaña, pero el que implementa, el que logra la ejecución son las jefaturas, son los equipos de trabajo. Por lo tanto, las jefaturas y su capacitación y el poder subirlos positivamente a este trabajo es clave para que este trabajo sea exitoso. Hablamos de ajuste razonable, yo les quiero contar un ejemplo bien cercano de la Fundación. Les conté al principio que nosotros hacemos capacitaciones en oficio. Cuando vino el COVID, no pudimos hacer más capacitaciones presenciales. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que entrar al mundo virtual, al mundo online. ¡Wow! ¡Qué desafío para personas con discapacidad cognitiva! Pero nos atrevimos. Y una de las cosas que hicimos fue que a cada estudiante que entraba a nuestro curso, le entregamos un tablet con conexión a internet para asegurar la conectividad. Y además los capacitamos para poder usar esa tecnología. Y además le dimos el incentivo de que si cumplían el 90% de asistencia se podían quedar con el tablet. La verdad que fue un exitazo, un exitazo. Estábamos muy asustados al principio, pues a ser expertos en el tema, y ha sido increíble. El año pasado capacitamos más que nunca, y además fue una tremenda ayuda la verdad, a la salud mental de las personas que estaban en sus casas sin poder relacionarse o hacer necesariamente una actividad productiva. Así que ese es un ejemplo de un ajuste razonable. En una organización, cuando hacemos una inclusión laboral, en la medida que avanza la inclusión, hay que ver los horarios, hay que ver las tareas, hay que ver cómo funciona el resto del equipo, qué actitudes tiene, y todo eso ir trabajándolo y ajustándolo para que sean exitosas. Déjenme comentarles algunos ejemplos de 2 empresas, Fresenius, que es un laboratorio farmacéutico que sé que está presente en Uruguay, y Sodimac, que también sé que tiene, creo que 3 tiendas en Uruguay. Con Fresenius, por ejemplo, aquí hay una cita de Alejandra, que es la subgerente de Relaciones Laborales y Administración de Personas, y dice: nos humaniza, nos hace trabajar más en equipo,
y nos ayuda a trabajar nuestras propias barreras personales. Como trabajadores nos sentimos más involucrados con la compañía. Sientes el aporte que haces a la sociedad. Además nos hace reflexionar sobre nuestra actitud laboral y en ese sentido una empresa puede ser más eficiente incorporando la diversidad. Tanto como se incorpora una persona con discapacidad a la empresa, tanto como aprende esta persona, la verdad que aprenden los equipos de trabajo y la empresa. Esto es una autopista de dos vías y eso es extremadamente importante. En el caso de Iris, que es la coordinadora de diversidad de Sodimac, nos comentaba que la mejor recomendación es acercarse a organizaciones que son expertas. Creo que la inexperiencia o el desconocimiento podrían hacer que el proceso de inclusión sea más difícil. En nuestra experiencia es importante comenzar con un experto, dejar el conocimiento en la organización y por el otro lado, la verdad que considerar que esto es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje para todo el mundo y hacerlo bien implica no dañar a la organización ni al equipo de trabajo y no dañar a la persona que está siendo incluida. Les quiero mostrar en los minutos que me queda un video muy cortito de otro caso que hemos tenido en Chile. Vamos a ver si la tecnología me acompaña. Carolina claramente aporta con su compromiso, con su esfuerzo, con su trabajo, nos ha entregado un valor distinto, o sea, nos ha hecho ser más personas. Feliz, orgullosa, trabajadora, empeñosa, a veces me cuesta, pero logran más cosas. Ella puede venir con muchos temores, con muchas aprensiones, quienes trabajan con ella no saben cómo ayudarla o apoyarla. Y el trabajo que hace la Fundación en el acompañar eso es súper relevante y de hecho yo creo que es una clave importante del éxito que hemos tenido. Y aquí estoy gracias a Champion, a la Fundación. Espero seguir a tu año, tenemos, si Dios quiere. Bueno, Champion es una organización, una empresa que hace comida para perros. Y ahí, bueno, pudieron ver la experiencia de una persona ya incluida y trabajando. Nosotros la verdad creemos que las inclusiones exitosas son las que el trabajador incluido puede aportar a la organización. No creemos en cargos inventados, en cargos que no sean en el marco legal o que sean con menos sueldo que el legal. La verdad que mismas funciones, mismos beneficios, mismos salarios, y eso es extremadamente importante. Por último, como les comentaba y lo comentamos al principio, este es un camino de aprendizaje, entonces invitarlo a dos próximas actividades que tenemos junto con la red inclusiva, un webinar, una charla sobre cómo nos transformamos en una empresa inclusiva, el 16 de junio, y el taller que vamos a realizar el 21 y 28 de julio para profundizar en toda esta información y en todo este proceso de trabajo. La verdad que con esto termino, les agradezco la atención y muy contento de poder participar. Muchas gracias Andrés. Rescato dos cosas. La primera es esa apuesta del valor agregado en la cual te enfocaste y te focalizaste, que muchas veces sigue siendo hoy en día una circunstancia de consulta o de inquietud de las empresas. Cuando inician el proceso, en estos 2 días vamos a ver mucho de empresas que tienen camino recorrido, pero sin duda que hay otras que en Uruguay, y tú sabes que tenemos no desconocen la realidad, lo vimos en la presentación, han planteado un montón de cosas de nuestra realidad local. Hay muchas empresas que empiezan a recorrer ese camino y muchas veces la pregunta es, ¿y cuál es el valor agregado para mi organización? Así que te agradezco que hayas podido focalizarte en eso porque nos parece que de una manera muy resumida pero muy clara pones allí los puntos sobre las IES, como le decimos en Uruguay, para que las empresas entiendan el valor agregado que tiene la contratación de personas con discapacidad, no desde la caridad, no desde la responsabilidad social empresaria, sino desde otra mirada, ¿no? Y por otro lado, rescato lo que decías en cuanto a la adecuación de esta virtualidad, a todo lo que tuvieron que hacer, esa
brillante idea darle una tablet a los alumnos y demás. Y esa misma virtualidad es la que nos permite contar con ustedes en estos planes de capacitación, que de otra manera no digo que no hubiera sido posible, pero el traslado de ustedes para Montevideo, la ubicación de fechas de agenda del equipo, esas cosas de alguna forma complejizan. Así que esta virtualidad la celebramos en la medida que vamos a poder contar con ustedes en esas dos instancias que contabas. Una es totalmente abierta, tiene que ver con un ciclo de webinar que venimos realizando, que lo iniciamos con Fernando Estrada, el presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, y que ahora seguimos con el equipo de Fundación Descúbreme, donde ustedes ya se habrán dado cuenta por Andrés el dominio del tema que tienen y también el dominio de la información y de la realidad local. Por lo cual ese taller que vamos a estar armando en el mes de julio, insisto, las capacitaciones de la red están dirigidas a las empresas, a los equipos de recursos humanos, por ahí como decía Andrés, que son los grandes protagonistas de esto, pero también a los equipos en general de las organizaciones, ya que estos procesos transversales después son los que los demás equipos de trabajo continúan, incluyendo en su seno, digamos, a las personas con discapacidad para toda su vida laboral. Por tanto, están orientados a eso. Así que nada, no sé si querés agregar algo sobre el tema del taller, pero creo que tenemos una instancia muy rica por delante. No, solamente, bueno, el taller sí es más para profundizar, obviamente, en el tema. La charla es más amplia y la verdad que ahí la invitación es súper abierta para todo el mundo. Y básicamente la recomendación es lean, vean, participen, conversen, asesórense. Es un camino hermoso, tiene un montón de gratificaciones. Invitarlos nada más a que lo caminen. Millón de gracias, Andrés. Un saludo para todo el equipo de allí y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias, Fernando, y mucha suerte con el resto del Congreso. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora a la próxima conferencia, que tiene que ver con el Grupo Tata y que tiene que ver con dos hechos que quiero, antes que nada y antes de presentar a nuestro invitado, destacar. La primera es que el Grupo Tata... Dice 11:45 horas.